¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, y agradecida Gracias. por este espacio. Sí, Sí, gracias por efectivamente, atendernos. a ustedes. Muy bien. Bueno, su opinión respecto a esta censura que finalmente procedió en el Congreso de la República y que pone fuera del portafolio de salud al señor Hernán Condori. Bueno, creo que es una aspiración que han señalado siempre estos grupos de derecha a través de las diferentes bancadas que tienen en el Congreso de la República. Ellos siempre hablan de no generar más inestabilidad, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario. Creo que se debe dejar de trabajar a los ministros y no hacerle una persecución a través de estos instrumentos que como congresistas nos permiten fiscalizar y hacer el control político. Pero lo que estamos viendo acá ya es una forma de, en este caso, hacer oposición por oposición. Finalmente han logrado lo que han pretendido desde un momento. Ellos han señalado en algún momento que iban a ir tras cada ministro y creo que están cumpliendo a pie de la letra lo que han señalado, ¿no? Y esto es penoso porque hace que una de las carteras que hoy en día está en el ojo de la tormenta tenga pues que ser designado otro ministro. Creo que eso no permite la continuidad de las políticas públicas, no permite trabajar de manera programada en cuanto se refiere al tema de la salud pública. Pero precisamente por esta idoneidad que debería tener un titular de la cartera de salud en este momento de una pandemia y en medio de un proceso de vacunación, fue uno de los argumentos o de las críticas y cuestionamientos que se le formulaban al señor Condori, que no tenía la idoneidad para ejercer este cargo. Bueno, aparte de estas críticas respecto a esta promoción de un producto que no tenía ninguna base científica, y esto sumado también al tema del proceso de vacunación en los últimos meses que ha sufrido, ha experimentado una disminución en la velocidad. ¿No le parece a usted estos temas importantes que sí merecían un cuestionamiento por parte del Congreso en su labor de control político? ¿O usted lo atribuye solamente digamos, a esta intención de las bancadas, como usted señala, de derecha en el Parlamento para poder de alguna u otra manera obstaculizar el trabajo de los ministros? Bueno, si hablamos de idoneidad y de moral, por favor, el Congreso de la República, muchas comisiones no podrían ser dirigidos por algunos congresistas, tienen procesos Sin duda. iniciados, y no por delitos, ojo. En eso estamos Entonces, de acuerdo, congresista, pero el bueno, asunto a que veces estamos los hablando congresistas, específicamente del ministro de Salud, no, que no cumplía es para que muchos en el Congreso quien presenta una las moción y condiciones habla para de ser esas ministro. características, pero quien presenta o quienes presentan esa moción, se hablan de que esas características para ellos no tienen que ver nada con el aspecto funcional del profesional. También reitero, en el Congreso de la República hay varios congresistas que no deberían estar en comisiones importantes que se investiga y otras, ¿no? Entonces creo que yo Claro, señalo pero lo digamos que los siguiente. pecados de unos no hacen santos a otros, por eso le consultaba. Creo que estamos de acuerdo en el hecho de que hay algunos parlamentarios que tienen investigaciones en curso, en fin, que están en el Congreso de la República, pero eso no exime, digamos, de algún tipo de responsabilidad o cuestionamiento sobre la idoneidad de un ministro de Estado, en este caso del señor Condori. Pero usted ha revisado a qué se refieren cuando ellos hablan a idoneidad. No sé si usted me podría decir, ¿no? Si eso amerita o no, en este caso, para poder retirar a este ministro de esta cartera ministerial. ¿A qué se han referido los congresistas cuando presentaron esta moción de censura al momento de plantear el tema de idoneidad? ¿Usted considera, por ejemplo, que un ministro de Salud debe promocionar un producto que no tiene ninguna base científica? O sea, una persona o un profesional de la salud, un doctor, el señor Condori es doctor. Supongo yo que su conocimiento está basado en la ciencia y en la lógica de alguna manera. ¿Usted considera que una persona que promociona un producto de esta naturaleza puede asumir un cargo como el de ministro de Salud en una situación de pandemia como la que vivimos, en la que en realidad se debe combatir con muchísima ciencia, argumentos e información todas estas mentiras que se han dado, por ejemplo, en el tema de las vacunas, la desinformación sobre la propia pandemia o el virus? En fin, ¿no le parece que debería haber una persona que vaya en esa dirección, orientada en ese perfil? Lo que yo sé, y según el reglamento del Congreso de la República, nosotros hacemos, en este caso, el control político y la fiscalización de acuerdo a la función que viene desarrollando
cada funcionario público. Ujú. Pues acá estamos para interpelar la función que viene desarrollando este ministro o lo que hizo antes de ser ministro. Muy bien, Hay entonces, que separar muy bien las entonces, cosas. ¿le parece Hay que usted, separar le muy parece bien, entonces usted y que creo ha que sido correcta la función del ministro, por ejemplo, en el tema de la vacunación, del proceso de vacunación? Si estamos bien en el proceso de ¿cuál ha vacunación, sido según el usted. proceso? Este ministro tiene un mes, si no me equivoco, y hay que recordar que durante la salida ya del anterior ministro Ceballos, también el tema de la vacunación estaba bajando. Hay que recordar muy bien que asimismo también se compraron varios lotes de vacunas con poco tiempo de que se vencieran, como es el caso de las AstraZeneca, que hoy en día han vencido. Estamos hablando más de 200.000 Tenían, vacunas de en dosis general tenían que unos ha 3 meses comprado de... Ceballos en su periodo y que con- hoy día vencen, y otras más, claro. 550.000, si no me equivoco, que vencen a fines de abril. Congresista, Entonces, los lotes de vacunas no que han ido puede ser. llegando tienen una vigencia de aproximadamente 3 meses. O sea, es un tiempo prudente si es que se sigue un ritmo de vacunación adecuado para que finalmente no se venzan las vacunas. Entonces, ahí hay un problema de Yo le digo, gestión en todo caso, o de decisión política o no sé, o en todo caso de dar las directivas correspondientes desde la cabeza del Ministerio de Salud para que no pase eso. por eso le reitero, desde la gestión ya del señor Ceballos venía en descendencia, en este caso las vacunas. Hay que un poquito también enterarse. Yo he estado en mi semana de representación, he ido a las direzas de mi región y usted sabrá que en qué temporada o en qué momento o en qué fecha de este año se han enviado estos lotes de vacuna. No se han enviado con un tiempo de 2 o 3 meses, se les ha enviado con 3 semanas de Claro, vencimiento, pero el proceso de con cuatro vacunación se semanas van de entregando, vencimiento se van enviando de la vacunas. anterior gestión. Congresista, si me permite, se van enviando vacunas de acuerdo al proceso y el avance de la vacunación. Si no pasa lo que está pasando, que se quedan en los almacenes y esas vacunas Yo le se hablo con pierden. documentos, Por ejemplo, yo le hablo con documentos, no es que estoy hablando con documentos y yo le puedo mostrar a usted. ya, En el mes de enero, diciembre, a fines de diciembre, el ministro Ceballos envió más de 30.000 dosis a la direza de Ayacucho y estas dosis iban a vencer en 3 semanas. La direza de Ayacucho le ha devuelto a través de un documento, y lo tengo acá, estas vacunas, indicando que no podían utilizarla con tan poco tiempo de vencimiento. ya. Porque usted sabrá que hay departamentos que los centros de salud se encuentran a 10, 15, 14 horas y llegan después de una semana y media a cada uno de los establecimientos. Ya. Y ahí Entonces, están los congresista, documentos. yo Se le devolvió consulto. más de 30.000 Entonces, dosis. sí, entonces yo le consulto. ¿Esto exime la responsabilidad del ministro Condori respecto a la desaceleración que está sufriendo el proceso de vacunación actualmente para usted? Estoy señalando que ya desde el del ministro de Salud, esto venía Claro, en pero por eso yo descendencia. le pregunto, o Y usted sea, muy bien eso sabe lo exime que al el ministro de Ministerio la de gestión Salud, actual de responsabilidad. Se lo pregunto porque pero bueno, si se asume una en un gestión, mes no vas a poder valorar, en este caso, el trabajo que está haciendo. Es poquísimo tiempo. Los mismos congresistas de la República señalan en algunas argumentaciones que hacen que para poder continuar una política de gobierno, para poder continuar políticas públicas, ni siquiera 2 años es, en este caso, lo muy bien. prudente. Congresista, Pero ellos quieren por resultados en un mes. muy bien. En un mes que ese proceso que venía en descendencia ascienda a pues niveles los cuales que no se estaban dando, o sea, antes que se retirara el anterior ministro de Salud. ¿Usted qué características considera que debería tener el sucesor del señor Condori al frente del Ministerio de Salud? ¿Qué debería buscar el presidente Pedro Castillo para designar un nuevo ministro? Yo creo que un ministro que sea provinciano, que vea de cerca la realidad de cómo es la salud en la provincia, que tiene que llegar con una semana, 2 semanas, los medicamentos que lo traen a la capital de cada región para que vea realmente cómo es la salud. ¿Para usted debe no primar solamente el origen del ministro, o sea, de su lugar de origen, a su profesionalismo, sus credenciales para ser ministro? No primar, no Usted primar. me está diciendo, en Sí, primer término, debe ser provinciano, no, o sea, ahí pero hay... no primar. Pero me ha dicho qué cualidades y tengo que Ya. enumerar. Ah, ok, No lo ok. voy a decir. Está En bien. cuarto punto es que tenga que ser. Ya. Pero sí Ya. podría Una ser, cualidad sería que sea como usted provinciano. sabe, ¿Qué otra es cualidad una debería tener? sugerencia. Ajá. Es una sugerencia, no es una imposición, ¿no? Entonces, para mí sí, porque el profesional provinciano realmente sí sabe
cómo se viene trabajando en estas Claro, zonas. hay buenos donde no hay profesionales acceso ni provincianos comunicación, en nuestro entre país, otras cosas. sin duda. ¿Qué otra Un cualidad debería provinciano, tener? por supuesto, un buen profesional Ujú, reconocido, que sea provinciano y que ujú, entienda muy bien cómo se trabaja dentro de toda la región, con las ujú, dificultades que se tienen en cada una de estas instituciones, porque hay que entender que en estos últimos 2 décadas se ha ujú. precarizado la salud en todos sus niveles. Claro, Entonces, sin duda. creo que sí tiene que tomar una decisión importante en este sector y no solamente priorizar en la vacunación del COVID-19, sino también en las otras áreas que se ha Oh, venido ujú, dejando. Hay pacientes que no se atienden, que hasta el día de hoy se está dando esta atención vía virtual, lo cual no creo sin que duda. debe Hay darse. cosas ahí que Debemos se dar debe un mejorar. paso a la atención en presencial, como se ha venido Mm, dejando. Entendemos que es una muy pandemia, bien. pero no podemos dejar las otras áreas. Congresista, hay otro tema que es importante también. Ya tenemos su posición respecto a lo que ha sucedido con el ministro Condori, pero usted ha presentado una denuncia constitucional en contra del Contralor General de la República, el señor Nelson Chac, por omisión de función. Tenemos entendido que esto se tiene que debatir en la subcomisión de acusaciones constitucionales o lo ha presentado usted. ¿Nos puede explicar de qué se trata exactamente esta denuncia que usted ha formulado? Sí, pero viendo cómo manejan dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, creo que esta denuncia constitucional contra el Contralor de la República pues va a tener un destino al archivamiento. Y así como vienen archivando algunos proyectos de ley, entre otros, este Congreso que no piensa en las grandes mayorías. Sí he Muy hecho bien. una denuncia constitucional porque lo que ha hecho el Contralor en dilatar el tiempo para convocar a este concurso público y en este caso la empresa que pueda hacer la auditoría correspondiente a Petroperú ha afectado, ha creado un pánico financiero. Las líneas de crédito el día de hoy han Ujú. sido retiradas de varios bancos que en su momento le daban línea de crédito a Petroperú y esto está generando una crisis financiera. Hay que recordar que Petroperú también está en la bolsa de valores, Claro. cotiza en la bolsa de valores. Y al no tener líneas de crédito y al crear un pánico financiero, estás proyectando una imagen negativa para la empresa estatal privada que tenemos en el Perú. Congresista, Aquí creo que tenemos que tener una empresa que es de todos los peruanos a postas de que ya entre en funcionamiento la refinería de Talara, con el cual podamos tener mejores costos tanto de combustibles e hidrocarburos. entonces, usted está formulando esta denuncia constitucional en contra del señor Chac por omisión de función, porque no convocó a este proceso para finalmente establecer una empresa auditora de la empresa Petroperú. Eso es en resumen, para tenerlo claro. Sí, porque es función exclusiva del Contralor de Ya. la República Ahora, hacer la el, convocatoria, ujú. para esta licitación, Ahora, este concurso público. el Contralor dice que usted está desinformada porque no ha sido tal el hecho como lo señala usted, sino que más bien hubo un desacuerdo entre la empresa auditora y Petroperú. Y que es más, de hecho, Chac ha señalado en otro medio que ya se ha fijado una fecha para que esto se pueda finalmente solucionar en los próximos días, los primeros días de abril, tengo entendido, el 5 de abril, si no me equivoco, el 5 de abril, el proceso. Bueno, sí fue tardía, porque justo ayer en la Comisión de Energía y Minas, a la cual también yo participo, Ujú, estuvieron los empresarios que auditan, en este caso, a Petroperú. Ellos han señalado que en el mes de enero recién se les convocó y que para ellos también era un corto tiempo hacer, en este caso, esta auditoría ujú. dentro de lo que viene a ser a la empresa de Petroperú. Ellos han estado, pero lo que han señalado, y eso es preocupante, ellos señalan que había peligro porque se habían cambiado personas claves. La gerencia de contabilidad se cambió al personal que siempre estuvo desde el año 2017, que esta empresa desde ese año pues hace las auditorías en Petroperú. Pero a mí me preocupa cómo es que las personas claves que ellos han llamado y está grabado se cambió y por eso no había la confianza para poder hacer la auditoría. Y esto está grabado y yo se los he replicado a los señores, en este caso de esta empresa PwC, así se llama, Muy bien. y asimismo señala que ellos no pueden detectar si hay o no, en este caso, situaciones irregulares dentro de Petroperú, porque hacen simplemente muestreos, muestreos que no les permite determinar y revisar un contrato Muy bien. determinado u otra cosa que pueda sugerir irregularidades, porque
el gerente de Petroperú, ex gerente de Petroperú, ayer en la Comisión de Constitución ha denunciado serias irregularidades, varias consultorías que ni siquiera se habrían hecho o se hicieron, pero que no tendrían nada que ver. Nunca se dieron cuenta esta empresa que desde el 2017 viene auditando a Petroperú y ellos han señalado que el cambio de personas clave en la gerencia de contabilidad es que no se dio en su momento la auditoría. Eso es muy preocupante. Congresista. Si cambian personas claves. Sí, si cambian personas claves en puestos importantes, obviamente, pues ahí se genera algún tipo de vacío y lamentablemente no solamente supongo yo está pasando. O sea, aquí los estados de cuenta están en Petroperú, el acervo documentario se queda. ¿Cómo va a pasar lo que usted está planteando? Ojo, acá ningún trabajador se va con lo que produce en la institución. Se quedan ahí los documentos contables, financieros y todo el acervo documentario. Yo no entiendo por qué esta empresa justifica que porque se han salido estas personas... se han llevado toda la documentación. No. Usted me está diciendo que si se retira alguien puede causar estas cosas. Claro. Inclusive esta persona que fue antes gerente de contabilidad... Por eso no le entiendo esa parte. O sea, usted señala que los que antes trabajaban en estos trabajos de auditoría se han llevado la documentación que tenían, que producían. ¿A eso se refiere o no le entiendo? No, en ningún momento he dicho eso. Yo he dicho más bien que todo lo que produce el trabajador dentro de una institución se queda en la institución. El acervo documentario, los estados financieros, contables, se queda en la institución. Por eso yo decía, ¿por qué ellos dicen que al salir esta persona clave, ¿no?, del área de gerencia de contabilidad, eso a ellos no permitió inmediatamente iniciar con la auditoría? Eso es muy raro. Congresista. Muy perspicaz, ¿no? Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar al pendiente, en todo caso, cómo se va desarrollando este proceso de denuncia constitucional que ha formulado en contra del Contralor. Por sus palabras iniciales sobre este tema, yo presumo que no hay mucha esperanza de que pueda darse trámite ágil en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esa ha sido mi percepción. Porque bueno, hay varios congresistas que pues están a favor de que declaremos en bancarrota a Petroperú y la vendamos como se ha ocurrido y ha pasado en la década de los 90, ¿no? Donde se vendía y se remataba a las empresas del Estado en hacerlo en esta gestión. Congresista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable, buenas tardes. Gracias. Gracias. La congresista Margot Palacios de Perú.